punchawqa kachkanchik chunka kimsayoq killapi quyllurchay punchawmi kunanqa. Punchaw iskay llaqtanchikpa yachasqa llaqtanchik pacha qhawaqtanchik kunanqa rikusunchik tumpallatapas kay imanasqata llapa mikhuykunapa chaytaqa kay qhawanakunapi chay papas ancha saschakuy kay mikhuykunapa waspikuna kaymi llaqtapas punku taqmi chaypi hap'akuykuspam técnico wischuytaña qullurqunmi kunanqa tanqachikanku sapa punchaw tanqachikanmanta asurikuna chaypim chaymantam kay RT nisqan qhichwa simichan kay qhichwa siminchikpiqa RT nisqan uyarikun uyamun chayna kaptinqa uykusunchik kay yakuqkuna kay llapa ima kay Perusu kay llapa ima kanin siqasqan Pedro Castillopa chanchu kaypi punchawkuna chay Perusuyupa wasipi llamkaqkuna kay Perusunchikpa qullanan chay qillqasqa maytu aywasqanta chaskirqunman chayta chaskirquptin runapa makillanpiña llapa ima kanqa paykunapa huchanpi llapa imapas karqun kay Ucraniawan Rusia awqanakuyman aykusqankuman sunllam chayrayku chaypi hapipak paykunaqa llapa ima siqarqachinku wakmantapas apamunkuman wakmantapas chay uykuna kallpakuna apamusqa rantinku chayna llullakuykuna kay hanrakunaqa llaqtapa yarqayninwan llankusapa punchaw llaqtapa yarqayninwan qullqita puñukunku llaqtañataq llapa ima ruraspa sapa punchaw llamkaspa tantacha sapa punchaw tanta ñaka paykunaqa llaqtapa yarqay llapa qullqita llaqtamanta qarqun puñurqun hawka kakun llaqtanchikta sasachakuy apanqa kay tata nisqa llamkana willakuqkuna yakuchkanku paykuna yachachiwanchik taqsi kay llapa imapa chanin yariykuchik Pedro Castillo celebra que haya ganado la sensatez y la democracia tras el rechazo del Congreso de Perú a la moción de vacancia en su contra. El mandatario llamó a cerrar el periodo de ingobernabilidad y a trabajar juntos por los desafíos del país. Durante la sesión parlamentaria denunció que la presunta incapacidad moral no tenía sustento válido. El parlamentario derechista de Renovación Popular, quien impulsó la moción, aseguró que el resultado no es una derrota. Este es el segundo intento de la oposición para buscar la destitución de Pedro Castillo en menos de un año de presidencia. El analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y exdiputado español Sergio Pascual
cree que el fujimorismo pretendrá nuevamente acabar con Castillo. Sostiene que la única salida del mandatario peruano es acabar con la constitución de Alberto Fujimori. Claramente la derecha peruana está en una actitud golpista, ¿no? Ahora mismo tiene un tercio de los votos del Congreso, 42 escaños, consigue comprar alternativamente a distintos diputados que, bueno, pues que monetarizan sus actas en el Congreso. Casi otro tercio del Congreso peruano está en esa situación y por lo tanto la actual coyuntura peruana es de ingobernabilidad. El presidente se ve sometido a pruebas de fuego como la de ayer. Yo estoy absolutamente convencido de que presentarán otra tercera moción de censura si pueden, y si no, buscarán otros medios, como se han visto en la región, como fue el golpe de Yanine Áñez a Evo Morales en Bolivia, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que esa va a ser la hoja de ruta de este Congreso golpista y del fujimorismo en particular. Y por eso la única salida que le queda a Pedro Castillo es resetear las reglas del juego, ¿no? En Perú se vive con una constitución erigida por un dictador, por Alberto Fujimori, que se dio un autogolpe, y esa constitución debe ser renovada para ir hacia un modelo institucional democrático en el que, bueno, pues las reglas del juego se respeten y pueda existir gobernabilidad cuando los peruanos elijan a un presidente que no le guste a la derecha peruana. Chaynatam rimaykamun chuyatam rimaykamun kay qhari payqa manam Perú suyunachu payqa España hatun suyukamkan chaymanta willakamuchka chay llaqtamantaraqmi hawapayamuspa ata kaqnin kay chiqnikuq runakunaqa mana llasaman imatañapas paykunaqa suyachkanku tantachay qallaykunqaku ichuchaytañam llaqtatam qhatarichayta qhaku chaymi kay llapa ima kawsaykunapa llapa imapa chanin seqamusqanraykum paykunaqa llaqtata qhatarichayta munarqa wañuchiykunatam paykunaqa munarqa llapa chay runakuna ñanman lluqsimuspa llapa wasikuna hapayananta rumiwan ñuqantam chaytam kay runa maskachkani chayta tarirquptinkuqa wañuqkuna rikurirqamuptinqa karqañam rikukuna kay sachakuy puchawkunapi paykunaqa mana chayllatachu paykunaqa achka runa kay llaqta qhawaq kachaqkuna yachinanta karqa chayraykum kay wawqinchik Pedro Castillo aynipa puchawkuna mana wasinmanta mana munarqa chaypim hapipaykuykuykuspam kunaqa por Pablo tiyuq warmi qillqakunata huchkan kay tayta Aníbal Torres wichuchina chaynam kallpan pisiachiyta munachkanku kallpan tupiachiyta kunan qhawaykuychik asqas imanas llapa imapa chaninnin siqacha uyarikuychik hinaspa paykunaqa manam yachankuchu chaymi kay Pedro Castillo chiqnikuq willakuq runakuna rimasqanta uyarispanku paykunaqa chay kay qanra runapa huchanpichik imapas siqachkan yanqachu kayta aqllayman karqa ya kayta Perú suyupa kamachikuq kay achura karqa kayqa qhipacharqanchikmi kayqa apukpaqmi yanqachkan mañam llaqta sayariyta kaña munachkan manam chay kayqa upa kayninchik allinlla qhawaykusqaqa allinlla rikuykusqaqa manam kay wawqinchik chay iskay kimsa runalla chay hapikuykuspa paykuna munasqanman hinam chay chaninkunata hinaspa ñuqanchikqa yarqaymanta kaspanchik imaymanata ruraspa chay munasqankuta rantinchik paykuna niykuwasunchik kayqa chunka sul hinaspa chay chunka sulpi qhaypachkati huñuykusqa rach'paywan rantisqa naraq kanman mana chawlla mana tantata
kanman kay waspi rantikuqkuna chay kallpa rantikuqkuna chay carro purichiqkuna iskay punchawlla mana chaykunata rantiptin kanman kay aceite chirios arroz kaku chaykunata mana iskay kimsa punchawlla mana rantip chay rantikuqkuna kanman chaynanta kayllamanmi paykunapa kallpanta pisiarqachichu hinaspa paykunaqa niqa llumpaytaña llumpay qullqitaña mañakuchkan chayna kaptinqa llaqtaqa mana qaypa chayna mana yachiki mana rantiwanchikchu kunan pisiarqachisun chunkallachu kan pichqallaña kachun kanmanmi chaymi riki chay paykunaqa chay yapa imapapas chaninta churanku llaqta rantiptin chaqachinqa llaqta mana rantiptin chaypi tikarqunqa chaypi mana kuyunqachu chayna kaptinqa rantikunankurayku chay chaninnintaqa uraykachimunqa yarikuychik ya imaynatam kay rata willakuypi runa rimaq runata willawasqanchikta yachachiwasqanchik kallpaykichik. El aumento de los precios significa que más personas en todo el mundo caerán en el hambre. Sí, pero continuemos con las sanciones porque funcionan, ¿no? Eso decían algunos miembros del gabinete de Joe Biden, aunque él se retractaba en una rueda de prensa diciendo que esas sanciones no tienen ese efecto deseado, aunque luego se peleara con ese periodista que le preguntó, ¿no? Pero así lo dijo, en una de esas ocasiones en las que realmente no sabe si está hablando de verdad o si tiene alguna de esas ocurrencias momentáneas. No sea como fuere, en medio de este conflicto entre Rusia y Ucrania, y con los países occidentales optando por esas fuertes sanciones contra Moscú, los precios, como les decía, se están disparando en el mercado internacional. Las consecuencias de esas políticas punitivas están teniendo repercusión tanto en esos mismos países como en otras latitudes y están amenazando en convertirse pues, en una especie de espiral que acerque al mundo a una crisis de suministro de alimentos en varias regiones, lo vuelvo a decir, en la que, de nuevo, los más pobres serían los peor parados. Los precios de los alimentos básicos, como el trigo y los aceites vegetales, se han disparado últimamente, imponiendo costes extraordinarios a los consumidores mundiales, en particular a los más pobres. La guerra en Ucrania ha empeorado aún más la situación. Debido al aumento simultáneo del precio de la energía y los alimentos, el poder adquisitivo de los consumidores y países vulnerables ha disminuido todavía más. Ha empeorado, pero esto viene de atrás. Verán, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, a principios de marzo, según citan fuentes especializadas, los precios del trigo aumentaron en más de un 40%, los del maíz en aproximadamente un 30% y los de la soja en más de 25%. Y esto se debe, entre otras cosas, a la decisión adoptada también el 9 de marzo por el gobierno de Ucrania de prohibir las exportaciones de trigo, avena y otros cultivos básicos, como les estoy diciendo, con el fin, dicen, de proteger el mercado interno. Pero además esas sanciones, esas multas, les vuelvo a repetir, impuestas a Rusia por los países occidentales, están causando miedo en los mercados y eso ha hecho que los bancos sean ahora mismo pues reacios a financiar el comercio de productos rusos, ¿no? Y esto nos lleva a una situación en la que, por un lado, se justifica lo que sucede porque es de fuerza mayor, pero por el otro, lo que realmente pasa es que pagan los de siempre. Usted va a pagar más en el supermercado por las cosas básicas, si es que las encuentra, pero en países que tienen una capacidad adquisitiva muy baja, ni tan siquiera van a tener esa posibilidad. Los países en desarrollo ya se estaban asfixiando bajo la carga de la COVID y la falta de acceso a una financiación adecuada. Ahora también están pagando un alto precio como resultado de esta guerra. Como les digo, la situación no es nueva, hay fallos en el sistema, pero el mantra que no pare. La retórica occidental sigue siendo la misma, culpa de Rusia. Las sanciones no son las que provocan esta situación, se trata de Putin, de su guerra, como dicen, así que ha llegado la hora de justificar nuestras malas gestiones económicas. Llega el momento de hablar de diplomacia alimentaria, porque tenemos, al precio que sea, que echarle la culpa a quien tenemos como rival o como enemigo. Y desde luego a respaldar de alguna manera o a tapar las vergüenzas de los errores que estamos cometiendo y que el ciudadano, vuelvo a repetir, va a tener que pagar. Ahora entramos en una especie de diplomacia alimentaria, porque los rusos culpan a las sanciones de la crisis alimentaria y la subida de precios, cuando no son las sanciones. Dejen de culpar a las sanciones. Es el ejército ruso el que está causando escasez de alimentos. Y África también es una fuente de preocupación, porque están particularmente expuestos a la inminente crisis alimentaria. Acabáramos, ¿eh? Es que es Rusia la culpable de la hambruna que se viene arrastrando en el mundo, que Rusia es la culpable del hambre en África, que no son las sanciones,
que no es nuestro sistema económico que está fallido, que eso no cuenta. Pero de verdad yo me pregunto, ¿a quién queremos engañar? ¿Qué podemos alegar cuando en realidad es lo que está provocando un colapso financiero a nivel global? Que ya si eso, nosotros hablamos otra cosa, ¿no? Hablamos de otros asuntos, pero que culpa nuestra no es. Hay que tener cara dura, ¿no? Que les pregunten a los agricultores europeos o africanos o asiáticos o en Latinoamérica de quién es la culpa, que le pregunten a los ganaderos por qué pagan más por alimentar a sus animales o por qué el gasoil está al precio que está. Porque de verdad se lo digo que esto es ver para creer, ¿no? Después de... En nuestro diálogo vamos a hablar de todo esto más en profundidad, pero uno de los puntos determinantes es este que tengo a mi espalda. En esta crisis que algunos avistaban desde hace ya tiempo, pero que se ha agudizado por el punto de los fertilizantes. Y es porque imponiendo sanciones a Rusia o a Bielorrusia, lo que se está haciendo es agotar una fuente que genera la producción de esos alimentos que tanto se están demandando y que tanto se necesitan. Y lo que hay que tener claro es que no todos los países van a poder comprar el volumen requerido de esos productos y que los rendimientos van a disminuir. Mientras en el mundo hay bajas reservas de alimentos, se aplican nuevas sanciones, se bloquea el funcionamiento de las fábricas y la logística de suministros de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia. Además, cabe señalar que los estados desarrollados, a través del mecanismo de emisión monetaria, van a tratar de atraer y acaparar más productos alimenticios. De esta manera, sin duda, agravarán la escasez de alimentos en las regiones más pobres del mundo, provocarán nuevas oleadas migratorias y harán que los precios de la comida sean más altos. Como siempre, antes de entrar en nuestro debate, en nuestro diálogo con los invitados, queríamos darles las gracias por seguirnos, y más en tiempos como este, y por todos los comentarios que nos dejan en nuestros diferentes canales y en las redes sociales, que ya saben que para nosotros es muy importante tener esa interacción con todos ustedes. Hoy, para hablar de este tema que está preocupando al mundo, contamos con dos personas que tienen de primera mano información. Hablamos con Clara Sánchez, investigadora y directora de alimentosypoder.com, y con Ferran Gustavo Jaén, profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Vic en Barcelona. Clara, Ferran, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Empiezo en primer lugar preguntándote a ti, Clara, porque dice el señor Josep Borrell que llega una crisis alimentaria. Yo no sé si esa crisis alimentaria ya está aquí y lo que hay que preguntarse es de qué calibre la vamos a sufrir, o si esto es algo nuevo que ha surgido simplemente por el tema del conflicto en Ucrania. Hola, bueno, encantada de estar en Zoom RT y compartir este espacio con ustedes. Bueno, en líneas generales podemos decir con certeza que cuando se habla de que se está creando una crisis alimentaria a nivel mundial por el inicio de esta operación militar especial de Rusia en Ucrania, la verdad es que podemos decir con certeza, como ya dije, que esta crisis alimentaria mundial ya se venía gestando, ya habían anuncios de que era inminente esta crisis alimentaria mundial desde 2021, y uno de los indicadores más importantes o más relevantes que se puede hacer mención es justamente al índice de precio de los alimentos, que en 2021 cerró en uno de los más altos, a punto de romper el histórico del 2011, y acompañado, que es uno de los elementos importantes, con lo que se ha denominado, o lo que puedo denominar, una crisis energética, que también se viene gestando. Quiere decir unos aumentos del petróleo particularmente, pero también del gas y del carbón en tan corto tiempo, y las veces que ha sucedido estos impactos sobre el aumento de la energía que mueve el mundo, particularmente han impactado directamente en los alimentos. Por eso podemos decir que esta crisis alimentaria era una crisis alimentaria inminente, que estaba en camino y que sencillamente se ha o puede exacerbar con la guerra y las sanciones. Ferran, se nos está llenando ahora la boca, o los medios de comunicación parece que se ha puesto ahora muy de moda este concepto de seguridad alimentaria, diplomacia alimentaria, pero a su vez, como hemos escuchado también al señor Borrell, dice que esto no se agrava por las sanciones. Pues si no se agrava por las sanciones que se están imponiendo, yo creo que desde ya hace tiempo, y lo estamos viendo desde el 2014, incluso la exportación de productos, que venga Dios y lo vea, ¿no? Si esto no afecta, no sé yo qué es lo que puede afectar. Hombre, yo creo que es evidente que afecta. Las sanciones, no hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que afectan. La prueba estriba en que, a la vista
de lo sucedido con esta acción militar especial en Ucrania, pues obviamente si Ucrania decide no exportar, eso no es una sanción directa, pero en cualquier caso, si sancionamos la actividad de Rusia, que es el principal exportador de cereales, si no le dejamos comerciar, si no podemos desarrollar normalmente el comercio, pues obviamente esas sanciones están influyendo. Si la banca rusa no puede operar con normalidad, pues esa sanción está influyendo. De manera que negar la influencia de las sanciones es absurdo, aunque hubiera una gestación previa de una posible crisis. De hecho, nosotros seguimos arrastrando la crisis de 2007-2008, digamos, la crisis conocida como las subprimes y que luego se llamó la Gran Recesión. Luego vino el COVID, cuando empezábamos ya a situarnos en la normalidad, pero siempre ha estado detrás estas posibilidades. Quiere decir que también en estos momentos las sanciones provocan unas subidas de precio con efectos también de desigualdad, como usted ha señalado, y unos efectos sobre las cantidades. Si no se puede exportar, la sanción es la causa. Hablabas de esas desigualdades y yo creo que lo hemos escuchado y lo estamos escuchando a través de distintas declaraciones de los políticos. Van a ser finalmente los más pobres los que van a sufrir. Va a ser en este caso el continente africano, pero yo creo que también se está viviendo tanto en Latinoamérica como en la propia Europa. Y hay una, hay una especie de táctica, y yo creo que pasó incluso con la COVID, en la que bueno, los países se lanzaron a por los respiradores, hubo comercio hasta ilegal de mascarillas, etcétera, y aquí puede haber una trampa en la que se puede haber prácticas de una especulación alimentaria, como ha señalado, por ejemplo, el presidente Putin, ¿no? Acumular los países que tienen más poder adquisitivo y van a ser los pobres los que no les va a llegar este suministro. Yo, viendo la solidaridad que se ha visto con la COVID, yo no sé si en esta situación que tenemos estamos ante el mismo panorama. Hombre, bueno, sí puede, Clara. Sí, en todo caso sí puede suceder lo que ha sucedido con los suministros, en este caso para la COVID-19, para atender la COVID-19 a nivel mundial. Hay una realidad, que es que la mayor cantidad de personas subalimentadas, con hambre en el mundo y en insuficiencia alimentaria en el planeta se encuentran en Asia, en África o en América Latina. Esa es una realidad contundente. 400 millones hay en África, más de 282 millones en Asia, 282 millones en África y un 8% en América Latina y el Caribe. Justamente son los alimentos un suministro por el cual se compite en el mundo, así como se intenta acaparar, expropiar o controlar los suministros de petróleo, de gas o de carbón. En este caso, los alimentos también es un suministro de importancia estratégica para estos países, sobre todo en estos tiempos de conflicto bélico que se están suscitando. Y justamente son estos mismos países poderosos, los países occidentales, y a través de sus corporaciones y sus empresas transnacionales que también controlan el mercado de alimentos y el comercio mundial de grano, quienes también van a jugar en esa disputa por el suministro alimentario a nivel mundial, y son entonces los que tienen mayor posibilidad de adquirir estos bienes, estos suministros alimentarios en comparación con estas regiones más pobres del mundo. Ferran, tú que estás en España, para decirnos un poco cuál es la situación, porque parece que el tema de la imposición de las sanciones, que podemos estar leyendo en los medios de comunicación, parece que no influyen en nada, pero estamos viendo cómo la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos aumentó el mes pasado en un 8,5% respecto a los 12 anteriores. Yo creo que es la mayor, lo estoy leyendo desde diciembre de 1981. Tenemos hoy esas noticias, ¿no?, sobre la inflación en España, en el Reino Unido, en los bancos de alimentos y cada vez personas más necesitadas. Quiero decir, al final esto se está convirtiendo en un efecto boomerang, y está muy bien hablarlo de palabra, pero aquí la crisis alimentaria también está llegando, digamos, a los países desarrollados, ¿no?, o al primer mundo, como quieren decir.
Pues sí, efectivamente. O sea, la inflación se ha situado este mes en el 10%, insólito desde hace un montón de años para un país como España, pero hay que darse cuenta además de los efectos que hay en la estructura productiva. O sea, en el sector de la pesca ha amenazado al gobierno que si a partir del a finales de abril, no recuerdo exactamente el día, no les entregan el dinero prometido, dejarán de salir a pescar. Entonces, claro, el coste del gasoil, el coste de todas estas medidas sancionadoras van escalándose a través de la estructura productiva. La principal, por ser más genérica, es la energía, pero ella da lugar, digamos, en lo que se puede estudiar a partir de las tablas input-output, digamos, de la estructura productiva en cadena, pues obviamente muchos sectores están en conflicto. Se han aprobado un Real Decreto Ley del Gobierno de ayudas al sector de la leche, porque si no se ayuda al sector de la leche, pues no habrá leche. O sea, y si no hay leche tampoco hay yogures, tampoco hay queso, tampoco. Por tanto... Yo estaba viendo esas imágenes, perdona Ferran que te corte y ahora continúas, de desabastecimiento, falta de suministros, camiones parados, manifestaciones de agricultores y miraba... Uno lee las noticias y las está viendo durante todas estas últimas semanas, o estos últimos meses, y se pregunta en qué año vivimos, ¿no? Porque es que realmente son imágenes que a mí me impactan, Ferran. Hombre, es que hay que pensar que el sector del transporte padece una subida de costes brutal. Para ellos también el gobierno ha adoptado unas medidas, pero unas medidas para 3 meses y unas medidas que solo el hecho de gestionar el Real Decreto, el darle vida efectiva en la administración pública, ya se comerá esos 3 meses. O sea, la gente no llegará a disponer de ese dinero a tiempo de nada, y por el camino muchas empresas pues caerán. Sector del transporte, sector primario de agricultura y ganadería se ven brutalmente afectadas, pero es que luego vendrá el efecto, digamos, de no disponer de fertilizantes. Digamos, esto es una cadena, digamos, que las sanciones acaban rebotando, y de ahí que, por ejemplo, en Austria, no sé si fue el jefe de gobierno, el presidente, que dijo claramente: no voy a aceptar las sanciones a Rusia para perjudicarme yo más que a ella. Es que esto es absurdo, esto es ridículo. Es así. Lo que sí que estamos viendo es que tanto los ministros y, como decía yo, los altos cargos en este caso a nivel internacional, FMI, etcétera, etcétera, Naciones Unidas, el G7, dice que vamos a hacer lo que sea necesario para prevenirla, pero si al final hacer necesario para prevenir es generar esta situación en la que, como digo, son los ciudadanos, Clara, los que van a pagar, los que están viendo desabastecimiento, están viendo cómo casi les resulta imposible ir a trabajar, cómo es imposible casi, pues si no hay fertilizantes, desde América Latina, cómo se van a llevar a cabo los cultivos de cereales básicos, y ahí empieza a romperse toda esta cadena, Clara. Bueno, se está imponiendo también un relato que es parte de esta construcción en medio de este conflicto, que justamente tiene que ver que a partir del 24 de febrero, cuando comienza esta operación militar en Rusia, es que comienza a incrementarse aumento de precios del petróleo y aumento del precio de los alimentos, cuando realmente desde el 2021 se viene viendo estos aumentos de precios, como ya dije, de forma de incrementos bastante altos. En el 2021 los alimentos crecieron un 28% en comparación con el 2020, y se disparó el precio del petróleo, en este caso, en alrededor del 68%. Es un discurso, perdona que te corte y ahora continúas, es un discurso que sirve para justificar absolutamente cómo un sistema puede estar fallando o qué decisiones están fallando. Es decir, yo no me puedo creer que la inflación en Argentina, que llega a niveles disparatados desde hace tiempo, sea solo causada por esto, ¿no? O que en España se esté viendo ese aumento de la tarifa de la luz, o que, no sé, incluso la CELAC hable de desigualdad incluso más después de la COVID, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, esto no puede justificar una mala gestión o una situación financiera a nivel global que no se ha sabido manejar, ¿no, Clara? Sí, lo que pasa es que justamente se justifica
este conflicto bélico, se utiliza este conflicto bélico para justificar lo que está sucediendo desde el 2011, como ya lo has dicho y lo ha comentado Fernando, que viene impactando también en Estados Unidos, que viene impactando en Europa. Lo que tiene que ver con el incremento de la energía viene desde el año pasado impactando directamente en Europa, y el impacto sobre el precio de, por ejemplo, el petróleo o el gas impacta directamente en el aumento de los fertilizantes que provienen en todo caso de este tipo de energía primaria. Y el aumento en el precio de los fertilizantes desde el año 2021 ya productores en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Brasil han estado alertando el incremento del precio de estos insumos, que han estado por supuesto impactando también en el precio de los alimentos. Al fin y al cabo, este impacto en el precio de los alimentos va a tener una consecuencia inmediata, que es la menor disponibilidad, vamos a hablar en términos de acceso económico, de la población a estos productos básicos para vivir, y en todo caso se va a impactar tanto en Argentina como en Brasil, como en Europa, como en Estados Unidos, donde los productores están pidiendo, hay ya congresistas que le han pedido a Biden que se busque la forma de solucionar el tema del fertilizante, en todo caso el precio de los fertilizantes, para poder tener más acceso a su producción de este año. Lo que yo no sé es lo que nos puede deparar, apenas me quedan un par de minutos, Ferran, el futuro, porque si va a haber escasez, si aumentan los precios, si no se pone una solución a toda esta falta de suministros y las nóminas siguen siendo las mismas, si el poder adquisitivo cada vez es peor, si se está hablando de cartillas de racionamiento, incluso en Francia, etcétera, etcétera, no sé si lo peor está por venir o cuál es la situación, no digo que vaticines nada, pero qué es lo que tú supones que puede llegar a pasar, porque esto también genera una inestabilidad social que puede llevar a la gente a protestar a la calle y una inestabilidad política. Sí, puede generar eso. Yo creo que la clave de todo está en que los intereses de Estados Unidos están en que continúe este enfrentamiento militar. Eso es así, a Estados Unidos le conviene, quien paga eso es Europa básicamente, no ellos. Ellos se resarcen con la venta de armamento. Cuando lees la cantidad de tanques y de otros elementos que están vendiendo, aviones, demás, te das cuenta de que Estados Unidos queda al margen y por tanto él alimenta cada vez que se acerca la posibilidad de negociar. Mira, no se puede negociar un equilibrio, una paz, si los dos contendientes tienen la misma fuerza. Está claro que Rusia tiene mucha más fuerza, por tanto hay que favorecer que Ucrania no ponga obstáculo. ¿Pero a quién le interesa eso? A Estados Unidos no. Y entonces, ¿qué futuro nos espera? Pues depende del desgaste que produzca en las poblaciones, como muy bien adelantas tú. De momento, en España eso está más o menos contenido. En Francia detecto yo, que tengo bastante conocimiento de lo que sucede en Francia, hay ahí una tensión enorme entre los franceses. Entonces, los gobernantes van con otro pistón, van por otro lado, pero realmente yo creo que si no se consigue un acuerdo de paz que conforme la situación, pues la miseria. Sí, pero claro, lo que pasa es que ponen al ciudadano entre la espada y la pared, haciéndole como si él fuera partícipe de todo eso, ¿no? Y lo que está haciendo es pagar la factura. Es decir, oiga, ¿usted apague el aire acondicionado o quiere la paz? Pero ¿qué pregunta es esa, ¿no? Del señor Draghi? ¿Qué hacemos? ¿Estamos con mantas? ¿Pensionistas subiéndose en los autobuses para estar calientes? ¿Los comedores caritativos? En fin, veremos qué es lo que sucede. Ferran Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Desde luego que clase magistral y que nos pone encima de la mesa cuál es la situación. Esperemos que esto no empeore y que se frene lo antes posible. Gracias, os mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Termino el programa de hoy mandándoles un mensaje, una cierta advertencia. No se crean todo lo que dicen los medios que ven.
ni los políticos no se fíen de todo lo que hablan, porque en realidad se intentan blanquear gestiones mal hechas. Sistemas económicos en los que el ciudadano siempre paga la factura. Ahí se tapan situaciones en las que los más débiles sufren y a otros les echan la culpa. Desde luego que el conflicto en Ucrania afecta y puede generar esa crisis alimentaria de suministros, lo puede estar haciendo, pero no lo hace también esa transición ecológica. No hemos podido hablar de ello, pero lo haremos, que se quiere imponer a toda costa y que encarece también más la producción. ¿No está haciendo más caro el proceso de generar alimentos el hecho de sancionar a países que producen fertilizantes y no dejar comer a la gente en África, por ejemplo, o en Asia? ¿No es un error seguir los dogmas neoliberales de producir más y confiar en esos mercados, esos que tantas veces nos han fallado? No caigamos en la tendencia hacia la que nos quieren llevar. Ni la crisis la ha generado Rusia, ni un país es culpable de la situación que vivimos. Esto se arrastra desde hace años. Lo que pasa es que es la excusa perfecta y ya está servida. Ya tenemos el pretexto para decir que una crisis como la que tenemos encima y que viene de atrás, incluyendo a los países más desarrollados que la están sufriendo, se debe a un conflicto y a no seguir una serie de políticas durante años, que lo único que han sido las culpables de dañar y aumentar la desigualdad y la pobreza en muchas latitudes, en casi todo el mundo. A los que venden ese discurso, se lo digo, y miren, viene yo creo que muy a colación, a otro perro con ese hueso. Ari, chaynam kachkan, imanen kichikta hamkunaqa kay qharipa willakusqanmanta. Awqachu kanki paypa nisqan aycha hukman yasqachu. Payqa nichkan ama chay willakuqkunapa rimasqantaqa lliw nisqanpiqa iñiychikchu nispa. Chaytam sapa kutilla hamutananchik. Ama chay América Televisión, Willax, ATV, Panamericana, hinaspa chay qillqasqa punchawchakunapi chay willakusqankutaqa ama chaypiqa iñiychikchu. Chaykunaqa chiqnikuywanmi huk runata wichichiyta munaspanmi. Paykunaqa kay imayna kasqanchik chay hinalla sapa punchaw kananchikta maskaspankun paykunaqa llullakuykunata rimamunku, llullakuykunawan willamunku hinaspa ñuqanchiktaqa pantachispa uywawanchik. Paypa nisqanta sumaqta hamutaykuychik, uyariychik, naspa manam kay sasachakuyqa kay Ucraniawan Rusia sasachakuymi aykusqallanmantachu. Paypa nisqanpi hinaqa kayqa unay watamanta chakamuchkan, chaymantaram qarikamuchkan. Chayna kaptinqa riki kay usa hatun suyu kamachikuq runapa huchanpim ñakakuykuna. Chayllatam ñuqaqa rimapayayta munarqaykichik, ñuqawanqa kanqa huk kutikamaña.